Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al asambleísta independiente Cristian Viteri. Buenos días, asambleísta Viteri, bienvenido a nuestro programa. Quisiera, por favor, usted ha seguido el tema de Odebrecht y Petroecuador en nuestro país. ¿Qué novedades nos puede comentar, sobre todo en el tema Odebrecht? Está a punto de salir este gobierno y entrar el nuevo, y sin embargo, hasta el momento no conocemos mayor detalle en concreto sobre quiénes pueden estar involucrados en la denuncia de Odebrecht de que habrían recibido 33 millones de dólares en coimas desde el 2007 hasta el 2016. Yanel, buenos días. Como le decía, primero que sorprende enormemente que la Fiscalía, en el caso de Alexei Mosquera, haya mencionado a Toachi Pilatón y ahora diga que se retracta, o sea que se lo inventó, pues como dice el presidente, o el Espíritu Santo les dijo, nombra a Toachi Pilatón. Y eso no es así. Se basan en la declaración de Rodrigo Tacla para retractarse, porque efectivamente esta declaración, esta delación que hace Rodrigo Tacla, dice que solamente conoce de un caso en Ecuador porque él no manejaba la cuenta de Ecuador, sino que la manejaba otro abogado, que era el abogado Gedeón, y que el único caso que conoce, que es el caso de Alexei Mosquera, es porque le llegó un acta a sus manos. Sin embargo, la Fiscalía seguramente se hace eco en función de este documento que está aquí. Este documento, que es un documento firmado por el ministro Edson Fachin, ministro redactor de la Corte Suprema de Brasil, en que ha tomado dos delaciones de dos funcionarios que fueron funcionarios de Odebrecht en Ecuador, Fabio Andreani Gandolfo y Fernando Fernández Mella. En este documento se establece que se han dado $1 millón para efectos o que tienen relación, así lo dice, con la hidroeléctrica Toachi Pilatón, y se lo ha dado a un exministro de Energías del Ecuador. Eso lo dice aquí el documento. Asambleísta Viteri, sí, asambleísta Viteri, para ir concretando, porque el tiempo es bastante corto. Sin embargo, hay algo raro en ese caso, el de Alexei Mosquera, y es que no recibe esa supuesta coima durante su gestión, sino que la recibe en el 2011, es decir, tiempo después de que él ya abandona el ministerio. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo lo interpreta usted? Porque pues desde el gobierno nacional se ha dicho que ya fue una cuestión más particular entre él y Odebrecht, no sé de qué manera y cómo sustentarían esto ya más en concreto, pero tratan de definir que no fue mientras fue funcionario público, lo que quiere decir que no se recibió una coima como tal. Está claro que dice que no recuerda en qué fecha se dio la coima, que fue presumiblemente en el año 2011, pero hay que recordar que cuando sale Odebrecht del país quedan muchas cuentas pendientes y había que liquidar los valores que se le habían anticipado. Y por otra parte, cuando ya el juez Fachin da dos nombres, que son Fabio Andreani y Fernando Fernández, y el propio Tacla nos da el nombre de Gedeón, hay que recordar que en el decreto 1348, movilización nacional del presidente Rafael Correa, en el cual lo dicta para justamente custodiar los bienes e instalaciones de la central Toachi Pilatón, en ese mismo decreto dispone la prohibición de salida del país de 4 funcionarios, y entre esos están Fabio Andreani Gandolfo, Fernando Besa, que estamos nombrando, y Eduardo Gedeón. Por lo tanto, así como la Fiscalía se viajó hasta España para tomar la declaración del señor Rodrigo Tacla, debería ir a Brasil y primero verificar la autenticidad de este documento, que yo ya verifiqué su autenticidad y es auténtico. Y segundo, tomar las declaraciones de estos exfuncionarios de Odebrecht para poder contrastar la información, y ahí va a encontrar muchísima información, no solamente en este caso de Alexei Mosquera, sino también de la hidroeléctrica, del proyecto multipropósito Baba y de la refinería del Pacífico, donde tenemos información que también existen coimas. Y el proyecto San Francisco también en algún momento fue mencionado. ¿Tiene o no tiene que ver en este tema? Tiene que ver porque en el caso de San Francisco, que fue cuando fue expulsado por el señor presidente de la República, entiendo que hubieron abogados e intermediarios que hablaron con ciertas autoridades que tenían representación en el Ecuador para poder negociar el saldo de las cuentas y poder luego retornar al Ecuador. Ahora,
pues vamos ya perdiendo la esperanza de que en este gobierno o durante este periodo se puedan conocer cosas en concreto sobre quiénes están o no están relacionados con la denuncia de los funcionarios de Odebrecht y poder conocer realmente quiénes se llevaron a sus bolsillos de esos 33 millones que en principio se ha denunciado se entregaron en coimas a funcionarios del gobierno ecuatoriano. Felizmente esta investigación se está llevando a nivel internacional. Lo impulsa la Fiscalía y los jueces de Brasil, la justicia de Estados Unidos, por lo tanto corresponde a los nuevos asambleístas, a los medios de comunicación, que ahora en junio, que esas relaciones se van a hacer públicas porque se levante el sigilo del proceso, se lo van a conocer a la ciudadanía. Porque el gobierno, lamentablemente, en lugar de confrontar la corrupción que puede haber habiendo miles de funcionarios y cientos de instituciones, lo que ha hecho es tratar de esconderla debajo de la alfombra y disfrazar la realidad con frases como que las coimas no causan perjuicio o que se tratan de acuerdos entre privados o que simplemente se trata de consultorías o de casos de defraudación tributaria. Toda Chipirató no ha estado ajena a este tipo de problemas. Solamente quiero recordar que justamente la empresa china CWE, que es la que reemplaza a Odebrecht, hace dos consultorías fantasmas, una a UC AG de Suiza y otra Calidad España, una compañía española que en verdad son de papel y que fue hecha por Mossack Fonseca, al cual le pagó el 5% de estos 49 millones que lo saca del país de forma irregular. Y esto se devela en los Panama Papers en abril del año pasado. ¿Qué hace la Fiscalía? Por pedido del SRI que denuncia a CWE y a la compañía Tributum, que es la compañía que asesora en esto y que hace el contacto con Mossack Fonseca, allanan las oficinas, empiezan un proceso penal y CWE lo que hace es pagar el impuesto que le debe al país, pagan a los trabajadores, muy bien, el SRI recuperó la plata, pero al darle tratamiento de defraudación fiscal, el fiscal Hugo Pérez Novoa, al decir, mira, ya, aquí está el proceso, ya como ya se pagó todo, como en la determinación tributaria sale que ya no deben nada, que está en cero la deuda, entonces procedemos nosotros a pedir el archivo de la causa. Y claro, nunca la Fiscalía pidió asistencia penal internacional a Suiza, a Andorra, a estos países en donde, para poder seguir la ruta del dinero y ver si es que estos 49 millones solo fueron para querer defraudar impuestos, que a lo mejor solo fue eso, o la intención fue también pagar coimas a funcionarios públicos. Claro, pero eso ya sería post-Odebrecht, es decir, continuaría la corrupción. Por supuesto, pero esto es un caso gravísimo de corrupción. Además nos demuestra que esta contratación directa, por ejemplo, entre empresas disque públicas, ¿cómo es posible que una empresa disque estatal china haya sacado 49 millones de forma irregular, lo admita, paga los impuestos, paga las utilidades a los trabajadores y aquí ya no pasó nada? Y no le pasó nada al representante legal de la empresa, ni siquiera se abrió un juicio por uso doloso de documentos falsos cuando se quedó demostrado que las consultorías eran fantasmas y que las empresas eran de papel y que la intención al menos era de defraudar al fisco. Entonces, ese tipo de cosas no deberían pasar. Es corrupción que se vuelve generalizada por el sistema de contratación que tenemos, por ese sistema que permite la contratación bajo giro específico del negocio, por el cual se han entregado a dedo miles de millones de dólares en empresas públicas como Petroecuador, Petroamazonas y Ecuador Estratégico. Esto que sucede con esta empresa china que usted acaba de develar, esta irregularidad de contratar con empresas de papel y luego simplemente pagar los impuestos y ya dejar esa irregularidad de lado, ¿no podría estar ocurriendo, podría haber ocurrido en otros contratos firmados con empresas chinas? Es decir, que tengan el mismo modus operandi, por ejemplo, en el Coca-Cola Sinclair. Este es el caso que nosotros hemos encontrado, porque si no se hubiese develado en los Panama Papers, esto pasaba sin ningún tipo de problema. Pero lo más grave es que la Fiscalía allana las oficinas de Tributum, tiene durante un año durmiendo el tema y recién en el mes de marzo, 17 de marzo del 2017, aquí está la fecha, archivan la causa después de un año cuando ya se han pagado todos los impuestos y se ha pagado a los trabajadores. Está muy bien, el SRI cumple su trabajo, que es recuperar los impuestos, pero nunca se averiguó si es que esto era para pagar coimas y ese tipo de cosas. Y esto demuestra que la alta cirugía de la que habla el presidente debe pasar, el nuevo presidente o el presidente electo, debe pasar de la propaganda a hechos concretos. Por ejemplo, evitar este tipo de contratación directa y si va a ser una comisión internacional, que sea con forenses extranjeros, sin ningún tipo de injerencia de los políticos de aquí ecuatorianos, ni mucho menos,
y que no se manipule lo evidente. Es decir, que lo que salga a la luz pública de lo de Odebrecht no se lo quiera adornar, no se lo quiera disfrazar con frases como que se trata de acuerdo entre privados y ese tipo de cosas, sino que se diga la verdad al país con claridad. Es decir, mucho más valor va a tener combatir la corrupción que querer esconderla debajo de la alfombra. Que ese ha sido el gran error de este gobierno, lamentablemente. Gracias, asambleísta Viteri, por estar esta mañana con nosotros.